Amén. Vamos a continuar con la lectura de la palabra, con la enseñanza. Vamos a continuar aprendiendo de su palabra, conociendo qué sigue, ¿verdad? Porque nos quedamos que a pobrecito de Pablo lo tenían amarrado con cadenas por ciertas cosas y luego tuvieron gran temor, pero vamos a leerlo primero. Hechos capítulo 22, versículo 29 dice: así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu amor maravilloso que nos permite estar en tu casa, Señor. Padre, permítenos ser confrontados por tu palabra. Utiliza mi vida, Señor, para exponerla fielmente, Padre, que pueda predicarla fielmente, Señor, lo que dice. Ayúdame a poder enseñar a la iglesia, Señor, estos pasajes, poder comprenderlos, Señor, y sobre todo ser confrontados en nuestras vidas por encima de cualquier cosa que seamos confrontados, para saber cómo adorarte, cómo amarte y cómo obedecerte de una manera correcta y bíblica, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. Amén, hermanos. Recordamos, Pablo estaba encerrado, como se había prometido, ¿verdad? Gracias a que el Espíritu Santo, a través de las situaciones, le iba mostrando cómo sería. Vemos que Agabo, antes de subir a Jerusalén, le mostró cómo sería cuando llegara o subiera a Jerusalén, ¿verdad? Y de esa forma, como vimos en las Escrituras, pasó. Tal cual como se anunció, pasó, ¿verdad? Y ahora, en estos pasajes, en lo que hemos estado viendo la semana pasada, ahora lo tienen preso, mientras la multitud le estaba gritando que muera, que aventaban tierra al aire, si recordaban, ¿verdad? Que se rasgaban las vestiduras, que querían que muriera Pablo, que todos estaban en contra de ellos, que lo arrestaron injustamente, que lo estaban enjuiciando injustamente también. No había un juicio formal hasta ahorita, y no pasa un juicio formal hasta ahorita, y en estos mismos pasajes lo vamos a poder ver. Pero tenemos a un Pablo por ahí encerrado, pero con la confianza en Dios, ¿verdad? Con la confianza en el Señor y adorando al Señor aún en medio de ese tormento. ¿Amén? Versículo 30 del capítulo 22, hermanos, nos dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, ¿qué pasó? Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos, ¿verdad? Con el temor que les dio a los romanos, porque estaban metiendo y amarrando a una persona que era romana y que no tenía nada que ver con la ley, que no podían hacerlo, ¿verdad? Les dio gran temor saber lo que estaban haciendo. Entonces, lo que hacen es soltarlo, pero lo presentan o traen o mandan a llamar al concilio, a los principales sacerdotes, al sumo sacerdote, y sacan a Pablo enfrente de ellos, ¿verdad? Lo soltaron de las cadenas tal cual lo tenían amarrado. ¿Por qué? Porque ya vimos que era ilegal lo que estaban haciendo con él, y se dieron cuenta ellos que estaban haciendo algo ilegal y tuvieron mucho temor, porque decíamos la semana pasada, ¿qué les pasaba si hacían algo ilegal? Pues ellos morían, les tocaba también. Entonces, por eso tuvieron gran temor aquellos que iban a atormentar a Pablo. Pero en este pasaje, en este último pasaje de este capítulo, podemos ver que con ese mismo temor sueltan a Pablo y lo presentan delante del concilio con los principales sacerdotes. Amén. Versículo 1 del capítulo 23. Nos dice, aquí iniciamos, hermanos, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hay algo interesante aquí. Perdón, hermanos, desde el punto donde dice mirando fijamente al concilio. Pablo era una persona, hermanos, que no le tenía miedo a nada ni a nadie. No se intimidaba con nada, no se dejaba intimidar por nadie, ¿verdad? Por eso es que por unos momentos se queda mirándolos fijamente, sin ningún temor. Él
con esa mirada se queda y no tiene temor a lo que está pasando, no tiene temor a las autoridades, no tiene temor a lo que le están haciendo. Él tenía una confianza, ¿verdad? Ahora, hasta este punto hay unas personas que especulan, que dicen, que afirman tal vez que Pablo tenía problemas de la vista, y tal vez en su manera de mirar fijamente era porque estaba enfocando, porque no reconocía bien qué es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Otros sugieren que se quedó fijando para ver a quién reconocía, porque si recordamos, él también participó de todo eso. Él en algún punto, incluso en la muerte de Esteban, veíamos que él estaba. Entonces, él tal vez, ¿verdad? Es algo que sugieren algunos historiadores, sugieren que Pablo estaba viendo a ver a quién reconocía, con quién pudiera tener una plática normal. Sin embargo, hermanos, es más importante saber que la mirada del apóstol hacia el concilio era de integridad, era de una paz, una tranquilidad y de una confianza total en Dios. Esa era su mirada. Descansaba en que Dios iba a encargar de todo, porque era ilegal todo lo que le estaban haciendo. No iba en la ley, no podían hacerlo. Sin embargo, eso pues no les importó, y lo vamos a ver justo en estos pasajes. No les importó nada de esto. Y Pablo, mirando fijamente al concilio con una tranquilidad enorme, sabiendo que él no tenía nada malo, ni el por qué estar ahí, no había algún delito por el cual lo estaban acusando, porque no hizo nada, inocente, se queda mirando a ellos con una integridad y confianza total en Dios, ¿verdad? Y Pablo aquí hace una atrevida afirmación. En este primer versículo hace una atrevida afirmación donde dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahí vemos, o sea, lo inocente que era y la confianza que él tenía, porque es muy claro diciendo: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pero parece ser que esta afirmación es más problemática. No es algo que le ayudó mucho, fue todo lo contrario. Esta afirmación que hizo Pablo, porque era una verdad, lo único que provocó delante del concilio es que se molestaran más, es que se enojaran más con él y que estuvieran ardidos por todo eso. Pablo estaba actuando con obediencia, hermanos. No estaba siendo desobediente. Pablo estaba actuando con obediencia al oponerse a las cosas que estaban siendo en contra de la ley. Sin embargo, lo único que ocurre es que el concilio se moleste aún más. Que Pablo, hermanos, hubiera tenido, aquí hay un punto bien importante, que Pablo hubiera tenido buena conciencia no significa que todas sus acciones siempre eran buenas o eran correctas. Significa más bien que no sentía culpa por nada a pesar de las acusaciones. Él era inocente, ¿verdad? Cabe señalar, hermanos, aquí que la conciencia no determina si las acciones son buenas o malas, porque en algún punto Pablo en su conciencia perseguía cristianos. Es posible que la conciencia, hermanos, también esté dañada o incluso destruida, y lo podemos ver en su palabra, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 8 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, que dice ahí, siendo débil, se contamina. También en Primera de Corintios, en el versículo 12, podemos encontrar que dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. En Tito capítulo 1 versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. No simplemente hablar de conciencia determina si las obras son buenas o son malas, porque hay una conciencia que está corrompida, que está dañada, que es débil. Pero por otra parte, hermanos, la Biblia también elogia la buena conciencia. Lo podemos ver en sus escrituras. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Ayer lo veíamos, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí. En Hebreos capítulo 3, hermanos, versículo 18. Dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia,
deseando conducirnos bien en todo. Y podemos ver más pasajes hablando que la Biblia sí elogia la buena conciencia, ¿verdad? Pero tal conciencia espiritual resulta sana del perdón de pecados basado en la obra de Cristo, únicamente. No puede haber una buena conciencia si no está Cristo. Todo lo contrario, sería una conciencia corrompida, débil, destruida, sin ningún tipo de sentido. El hecho de que el cristiano pueda tener, y el hecho de que Pablo en este mismo versículo pueda tener una buena conciencia, es únicamente por la obra de Cristo. Y la misma Biblia exalta esta buena conciencia porque es algo que todo cristiano debería tener. Y por eso Pablo hace esa afirmación en el versículo 1 del capítulo 23. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, pero más allá de que eso le ayudara a que fuera paz, a que pudieran dialogar, a que no hubiera ningún problema, pasa todo lo contrario. Empieza un conflicto, empieza una pelea. Lo vemos en el versículo 2, hermano. Le invito a que me acompañe. Capítulo 23, versículo 2, allí en Hechos donde estábamos. Dice así: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, más que le ayudara a esa afirmación que él se había portado con buena conciencia, más que ayudarle, hermanos, lo que hizo fue enfurecer más al concilio y sobre todo al sumo sacerdote, quien manda a que le peguen en la boca. Ahora, intrigado y ofendido por la afirmación que Pablo hizo, pues mandaron a que lo golpearan. Ahora, hasta ese punto, hermanos, Ananías en este pasaje no debe confundirse con el anterior sumo sacerdote que encontramos en Lucas capítulo 3 versículo 2. Son diferentes. Ananías, de este mismo pasaje, reinó por 11 años, ¿sí? Y fue uno de los sumos sacerdotes más crueles y corruptos encontrados. Algunos historiadores afirman que robaba los diezmos y que golpeaba a las personas. O sea, no tenían ninguna misericordia. Si no se hacía lo que él quería, se descontaba a quien él quisiera. Tenía todo el mandato y hacía todo lo contrario a lo que un sumo sacerdote hacía. Entonces, nada más para no confundirlos. Y este hombre, Ananías, era cruel. Obviamente, cuando Pablo le afirma, le dice que él ha vivido con buena conciencia, no se iba a quedar de brazos cruzados. Y lo vemos, manda que le golpeen la boca. Ahora, el verbo utilizado golpear no significa una bofetada. Significa que fue un golpe fuerte. O sea, que realmente le pegaron bien. No fue una bofetada cualquiera de, oye, cállate, no estate quieto. Fue un golpe fuerte, hermanos. Un golpe muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué tan fuerte fue? Al punto que Pablo se molesta. Y lo vemos en el versículo 3, dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme contra la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? O sea, Pablo se molesta, hermanos. Ahora, su molestia no era tanto por el golpe, aunque realmente le dolió. Era más por la inconformidad que tenía a causa del sumo sacerdote que ni siquiera estaba obedeciendo la ley, que estaba yendo en contra de la misma ley. Entonces, más que el golpe, que fue fuerte obviamente, fue la parte de que el sumo sacerdote no estaba cumpliendo la ley. Y eso le ofendió más a Pablo, por eso es su reacción. Sin embargo, Pablo toma una actitud errónea, ¿no? Se equivoca al contestar de esta forma. Y lo vamos a ver porque en el mismo versículo 5, él mismo lo admite, lo reconoce y dice: es cierto. Obviamente, Pablo está indignado por la violación de la ley, por eso es que replica. Ahora, la frase de paredes blanqueadas es un ejemplo con el que se les menciona, hermanos, a los escribas y fariseos por hipócritas. Mateo 23, 27. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y luego ahí chéquense lo que dice: que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. En Lucas capítulo 11 versículo 44 vemos otro versículo que habla acerca de lo mismo, que incluso lo cita y lo dice
de igual forma. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y vuelve a mencionar lo que Pablo ahora dice: que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Pablo hace alusión a la denuncia, ¿verdad?, de Ezequiel también sobre los falsos profetas. ¿Alguien de aquí ha leído Ezequiel? Sí. Si se fijan, había demasiados falsos profetas y Dios se encarga de sacarlos a la luz. Se encarga de, por medio de Ezequiel, verlos, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 10, podemos encontrar esa misma historia donde Pablo hace alusión hacia estos versículos, refiriéndose al concilio y al sumo sacerdote como paredes blanqueadas, diciendo: están llenos, son hipócritas. Por fuera se muestran justos, hermosos, limpios, pero por dentro lo único que tienen es hipocresía, maldad, iniquidad. Lo único que buscan es hacer el mal. Por eso es que Pablo en este versículo 3, molesto, indignado, hace esta afirmación: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Legalmente, hermanos, Pablo no estaba acusado formalmente de nada. No tenían por qué acusarlo. No había hecho nada malo. No tenían por qué. Y ardido con Ananías, ¿verdad?, lo reprende y le dice, y mismo en el versículo, le hace una pregunta: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? O sea, lo está confrontando, le está diciendo: eres el encargado de la ley, estás mandando a que cumplan la ley y tú, como el sumo sacerdote, no la cumples. O sea, ¿de qué se está tratando, pues? ¿Qué está pasando, pues? ¿Qué estamos haciendo? Por eso es que Pablo, en su molestia, en su indignación, le hace esta misma pregunta y le hace aquella expresión. Obviamente el golpe fue fuerte, hermanos, lo decía ahorita, pero lo que más le indignó fue que aquel hombre que estaba pidiendo que se cumpliera la ley, la estaba rompiendo. La estaba rompiendo y no tenía ningún sentido por qué hacerlo más que maltratar y ser cruel con Pablo. Y aquí podemos ver un contraste, hermanos, de Pablo y Cristo. Porque si recordamos bien acerca de Cristo, cuando lo arrestan y pasa todo, a Cristo le pasa algo similar. Le pasa algo parecido. También la bofetean cuando no estaba haciendo nada, cuando no tenía nada malo de que acusarle. ¿Y cuál es el contraste aquí? Le invito a que vaya a Juan capítulo 18, versículo 23. ¿Cuál es el contraste? El versículo 22 de Juan 18. Chéquense aquí la diferencia, el contraste de lo que está pasando en lo que pasó con Cristo y en lo que está pasando con Pablo, porque dice el versículo 22: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Ahora, chéquense la respuesta que hace Cristo, la respuesta que hace Jesús. Dice: si he hablado mal, testifica en qué está mal, el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es la diferencia de Cristo y Pablo? Que Pablo, cuando lo golpean, la expresión de Pablo fue un error, porque estaba tan molesto, porque estaba cegado por la ira, y lo que hace es responder con una respuesta agresiva realmente. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú que estás sentado ahí, mandas a que cumplan la ley y tú no la cumples. O sea, y Cristo, cuando le pasó eso, lo único que dijo: ok, si he hecho algo mal, dime dónde está el mal. Si no, entonces ¿por qué me golpeas? Hermanos, aquí podemos resaltar la perfección de Cristo sin pecado. O sea, Pablo, aunque es uno de los hombres más piadosos, ¿verdad?, más humildes y nobles de la Biblia, mostrado en las Escrituras, no dejaba de ser un pecador. Y eso exalta más a Cristo, porque Cristo, siendo hombre, no cometió pecado aún cuando estaba todo injusto en contra de él. Y podemos ver también la humanidad y la carne de Cristo, de Pablo, perdón. Podemos ver lo que en la carne, en el pecado que tenía, porque de hecho en Romanos 7:14 lo dice, ¿verdad? Le invito a que me acompañe para que vea. Él mismo testifica que está en la carne y sabe que la carne comete pecado. Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual. Y Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo sabe y está consciente que es pecador, que es humano. Entonces, lo importante aquí es resaltar, hermanos, la perfección de Cristo, aún en las situaciones complicadas que los demás cristianos vivieron.
Pablo lo estaba viviendo y la respuesta de Pablo no fue agradable, no fue correcta. Debía y tenía justificaciones, sí, porque todo estaba en contra, pero no debía hacerlo. Y el más claro ejemplo es Cristo. Porque cuando a Cristo le hicieron exactamente lo mismo, su respuesta fue confrontar al que le estaba pegando diciendo: si he hecho algo mal, no, pues no, entonces ¿por qué me golpea? ¿Qué he hecho mal? Versículo 4, hermanos, de Hechos 23. Ahora, aquí inicia una expresión de asombro de las personas que estaban ahí. El versículo 4 nos dice: los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Injurias significa reprochar, insultar o maltratar, cualquiera de las tres. Obviamente la respuesta de Pablo fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque le estaba respondiendo al sumo sacerdote. No era cualquier persona, era delante del sumo sacerdote. Por eso es que las personas a su alrededor se quedan asombradas y hacen esta expresión diciendo: al sumo sacerdote, ¿insultas o reprochas o maltratas? El hecho de utilizar esta palabra, hermanos, es porque las personas vieron que la expresión de Pablo no era para exhortar a Ananías. La expresión que hizo Pablo en el versículo número 3 no era para exhortarlo, era una expresión de ira, era una expresión de enojo. Por eso es que las personas estaban sorprendidas diciendo: ok, no lo estás exhortando, no le estás diciendo, o sea, lo estás ofendiendo, estás airado, estás enojado. Tu expresión no es para exhortar, no es en amor, no es en ternura, no es en humildad, simplemente es porque estás enojado. Por eso es que lo mencionan: al sumo sacerdote de Dios, ¿estás insultando? ¿Estás maltratando? ¿Le estás reprochando? Ahora, claramente Pablo perdió el control por la injusticia que se estaba viviendo. Todo era una injusticia. Pablo pierde el control y se le hizo fácil aventar la respuesta. En su ira, en su enojo por injusticia de lo que estaba pasando, él avienta esta respuesta. Sin embargo, hermanos, la humildad de Pablo es muy, muy grande a causa de Cristo. Porque en el versículo 5 podemos ver que lo reconoce. Podemos ver su humildad. Ahora, aunque las cosas no estaban bien legalmente, hermanos, es un hecho, las cosas no estaban bien legalmente, porque el sumo sacerdote estaba haciendo lo que él quería. Pablo no debía contestarle, ni agredirle, ni hacerle absolutamente nada. Ahora, hermano, la pregunta sería nosotros, o sea, ¿está pasando algo injusto? ¿No debía hacer algo? ¿Debía o no hacer algo? ¿Tenía la oportunidad de hacer algo o no? La respuesta aquí con el sumo sacerdote es que aún ocupaba la posición de autoridad ordenada por Dios. Y ese era el problema. Que sí, él estaba siendo injusto, las cosas estaban siendo ilegales y todo, pero Pablo debía permanecer. Pablo debería permanecer en todo con respeto. ¿Por qué? Porque era una autoridad ordenada por el mismo Dios. Y sabía que al momento de hacerlo no estaba ofendiendo tanto a Ananías, estaba ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque fue una ordenanza que Dios hizo, fue un mandamiento que Dios puso. Pablo no debió de haber injuriado, sino respetar la autoridad, porque en especial fue ordenada por Dios. Ahora, ¿dónde fue ordenada? Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de lítigo en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos, ahí es bien importante, ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que se manifieste, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo, y esto es bien importante, aquel que esté en desobediencia, que no obedezca al sacerdote, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá.
y quitarás el mal en medio de Israel. Un mandato por Dios. Por lo tanto, Pablo no debía haber reaccionado así. No fue la forma correcta, y más porque tiene un ejemplo de Cristo. Pero es un hecho, hermanos, si a nosotros nos hubiera pasado, lo hubiéramos hecho. Un arranque de ira, de injusticia. Sí, pues no estoy de acuerdo. No, pues yo tampoco, lo hubiéramos soltado. Sin embargo, tenemos que aprender la sencillez y humildad, sobre todo, de Cristo. Amén. Que aún en esa situación, que estaba todo en contra, y que todo lo que estaba en contra era ilegal y no había ninguna forma de tener argumentos para decirle que Cristo era un pecador, era algo malo, Él con toda humildad y sencillez, en vez de molestarle, lo que hace es confrontar a la persona. Lo que hace es confrontar a la persona y decirle: ¿por qué me golpeas si no hay nada, hermanos? Debemos aprender, hermanos, la humildad que tenía Cristo, para que cuando haya situaciones en las que probablemente estemos en cosas ilegales, en cosas que nos estén enjuiciando, que no tengan ningún sentido, debemos de tener la tranquilidad de responder con la misma escritura, con una sencillez mostrada en la palabra de Dios. Pero esta humildad y sencillez no la consigue el mundano pecador, la consigue aquel que tiene a Cristo, aquel que estudia su palabra, aquel que refleja al Señor Jesús. Versículo 5, hermanos. Vemos a Pablo reconociendo su error. Dice el versículo 5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, y esto es bien interesante lo que hace Pablo, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Lo que hace Pablo, su respuesta en reconocimiento a su error, es citar un versículo bíblico. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Pablo reconoce su error, sabía, y lo menciona y dice: no sabía qué era. Se arrepiente obviamente con su expresión, y lo que hace, dándose cuenta de su error, es citar las escrituras. Éxodo 22, 28 dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Cita un pasaje bíblico. La pregunta sería, hermanos, si Pablo perfectamente conocía la ley y todo lo que en ella venía, ¿cómo fue que no reconoció al sumo sacerdote? Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se reconocía por sus vestiduras. Era un hecho. Podían reconocerlo rápidamente. La pregunta hasta aquí sería, porque vimos que en pasajes anteriores vimos que conocía la ley y se defendió con la ley misma. Vemos que aquí está haciendo exactamente lo mismo. Responde con un versículo ante su error, diciendo que en verdad no debió hacerlo. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote y no debía de haberse comportado de esa forma. Pero la pregunta sería, si conocía perfectamente la ley y todo lo que en ella venía, ¿cómo fue que no se dio cuenta que era el sumo sacerdote? O sea, ¿por qué no sabía, verdad? Algunos creen y volvían a afirmar, y eso me daba también medio gracia, porque algunos seguían afirmando que era porque Pablo tenía mala vista y no lo había visto bien, no sabía que era el sumo sacerdote. Otros creen que Pablo, en su respuesta en el versículo 3, fue de sarcasmo. O sea, creen que fue sarcástica, creen que se lo dijo porque él conocía que estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Pero la explicación es más sencilla y es mucho mejor tomarlas de las palabras literalmente que el apóstol dijo. Lo dice el versículo 5: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe. Era probable que Pablo no conociera de vista a Ananías. Puede ser, porque si recordamos, estuvo mucho tiempo fuera de Jerusalén. O sea, no sabía quién estaba a cargo. Probablemente no lo conocía por eso. Llegó y no sabía, o sea, tenía mucho tiempo. Al llegar ahí tal vez ya habían pasado muchas cosas. Probablemente no lo reconocía, porque en verdad por sus vestiduras pudo haber reconocido al sumo sacerdote desde el inicio, desde llegar, desde que entró al concilio pudo haberlo reconocido. Sin embargo, puede ser probable que por esta situación no lo reconoció, y por eso su respuesta. Sin embargo, la humildad de Pablo se resalta, porque aunque no sabía y no lo conocía, pide perdón por medio de un versículo bíblico: no maldecirás al príncipe. ¿Por qué? Porque reconocía que estaba puesto ahí por Dios. Aunque estuviera haciendo cosas malas, fue un mandato de Dios delante del pueblo. Era la ley del pueblo y tenía que respetarlo y comportarse como un cristiano y respetar y ser un creyente verdadero. Ahora, en el versículo 6, hermanos, Pablo, como ya lo vimos en pasajes anteriores, defendiéndose con los conocimientos de sus derechos, nuevamente aquí utiliza una cierta estrategia
para zafarse y utilizar ahí que haya un problema entre ellos mismos, para tratar de que todo se calmara y que se abrieran las cosas y que por fin ya no hubiera tanto problema. Lo vemos en el versículo 6. Dice, entonces Pablo, y chéquense lo que dice, Pablo bien inteligente. Entonces Pablo, notando que una parte eran de saduceos y otra de fariseos, eso es importante, los fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo. Ahora, los derechos que conocía en versículos anteriores, hoy ven la oportunidad de poder dialogar de alguna u otra forma. Entonces lo que hace es observar a la multitud, observar a las personas, ve a los saduceos y ve a los fariseos. Entonces, ¿qué va a hacer? Llegar por la parte de los fariseos y explicar. Y aquí lo dice. Una parte eran saduceos y la otra fariseos. Alzó la voz al concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. Ahora, es el mismo contraste que pasa cuando está con los romanos, ahí mismo versículos antes, diciendo, soy romano, no me tienen por qué estar haciendo cosas ilegales, tenerme atado, no tienen por qué hacerlo. Conocía sus derechos como ciudadano romano y lo que hace es explicarlo. Y en este mismo pasaje utiliza la misma estrategia. Cuando vio a los fariseos dijo, soy fariseo, hijo de fariseo. Y lo que va a decir a continuación, hermanos, es obviamente Pablo siendo consciente de lo que va a decir. No es como que lo dijo por decir nada más y ahí se va. Lo que va a decir Pablo a continuación es algo que obviamente él lo tenía bien pensado, lo conocía bien y por eso es que lo utiliza. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se le juzga. Filipenses capítulo 3 versículo 5, nada más para aclarar lo de Pablo, ¿verdad? Siendo fariseo. Y luego vamos con esa expresión, ¿por qué es importante esa expresión? Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Obviamente Pablo era fariseo. Pablo estaba convencido, ¿verdad?, de que todo era mal, de que todo estaba muy mal. ¿Y por qué esta frase? ¿Qué era lo importante en esta frase y por qué Pablo lo dice? La creencia, hermanos, de la resurrección sostenía comúnmente a los cristianos como fariseos en contra de los saduceos. O sea, lo que estaba diciendo como fariseo era algo que el mismo pueblo creía, pero los saduceos no. Ellos no estaban de acuerdo en eso. Ellos no creían en eso. Y de hecho lo vamos a seguir viendo y lo vamos a explicar. Versículo 7 y versículo 8 dice, cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. O sea, Pablo fue muy astuto. Al ver las dos partes de lo que estaba pasando en los pueblos, ir por la parte de los fariseos y decir algo que los saduceos no estaban de acuerdo y no creían. ¿Y qué iba a provocar eso? Obviamente, que hubiera una división. ¿Por qué? Porque ya no sería la discusión solamente contra Pablo, ahora sería la discusión todos contra todos, fariseos contra saduceos. ¿Y ahí qué iba a pasar? Que los fariseos iban a intentar meter las manos por Pablo porque Pablo era fariseo. Entonces fue todo un complot inteligente de Pablo, ¿verdad? Versículo 7, cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y aquí chéquense lo que dice, este es el versículo importante, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman otras cosas. Pablo avivó las llamas de la tensión, del problema entre ellos con temas teológicos y doctrinales. Fue su estrategia a utilizar. ¿Para qué? Para ver de qué manera podían resolver esto. Los saduceos, hermanos, solo aceptaban el Pentateuco como autorizado. Rechazaban todo acerca de una vida después de la muerte. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Mateo 22-23. Ellos no aceptaban más que el Pentateuco. Era lo único que aceptaban. Y rechazaban todo lo que les dijeran que había una vida después de la muerte, la vida eterna. Ellos no la aceptaban, no estaban de acuerdo de la resurrección. Dice Mateo 22-23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y les preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos no creían en la resurrección. No lo creían. Cuando Pablo hace esta afirmación, es para que haya problemas y un conflicto entre ellos mismos también. Aquellos que estaban ahora atacando a Pablo, ahora hay un problema entre ellos mismos por situaciones doctrinales. Pero Pablo fue muy inteligente. Ahora, todo lo contrario, los fariseos creían en la resurrección y en la vida después de la muerte. Sus creencias eran más compatibles con el cristianismo. Bruce observa que un saduceo no se podía convertir en cristiano sin abandonar la posición teológica característica de su grupo. Un fariseo podía volverse cristiano y seguir siendo fariseo, al menos en las primeras décadas del cristianismo. Un fariseo no podía, porque no estaba de acuerdo en que habría otra vida, en la vida eterna. Pero Cristo también fue muy claro con ellos, diciéndoles: están errando, porque no han leído las Escrituras, ni el poder de Dios en ellos. Entonces Pablo, su estrategia fue hacer exactamente lo mismo que hizo en pasajes anteriores: conocer sus derechos y decir: soy fariseo. Siendo fariseo, ellos iban a voltear a ver a Pablo, decir: ¿cómo eres fariseo? ¿Cómo ellos iban a comprobar pues que Pablo era fariseo? Por medio de esa misma afirmación: la resurrección de los muertos. Y eso encendió el problema entre los saduceos y entre los fariseos. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Ahora se chequen lo que está pasando aquí. Los fariseos ahora están metiendo las manos, ahora están apoyando. Versículo 9. Hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, porque Pablo acaba de decir que es fariseo, empieza a decir: ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Pablo, hermanos, fue muy inteligente al conocer sus derechos, al conocer a su pueblo, al conocer su creencia, al conocer temas doctrinales y teológicos que sabía que lo podían ayudar. Y sobre todo, Dios estuvo ayudándolo en todo y tuvo el absoluto control de todo. Porque pudo pasar a mayores. Pudo ser que a Pablo lo arrestaran, lo ataran y todo, y lo mataran. Pudo haber pasado peores. Sin embargo, Dios tenía el control de su vida. Amén. Dios tenía el control, y lo que Pablo conocía era por pura gracia, no por otra cosa. Dios le dio la sabiduría para entender hasta sus propios derechos y la misma Escritura. Por eso es que tuvo cómo defenderse delante de un concilio, delante del sumo sacerdote, delante del pueblo que estaba, de los pueblos que estaban, y poder salir librado. El Señor orquestó todo. Y estos hombres que estaban ahí en toda la bola, haciendo exactamente lo mismo, ahora lo que están diciendo es: no hallamos ningún mal. Pues no lo iban a hallar, era obvio, no había nada malo. Pero ahora están reconociendo que no hallaron ningún mal, porque les quedó claro que este hombre llamado Pablo era fariseo y conocía y estaba de acuerdo que había una resurrección después de la vida. Tanta era la controversia entre los dos grupos que los fariseos estuvieron dispuestos a meter las manos por Pablo. Versículo 10, hermanos, ya estoy por terminar. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor, ahora ya es diferente. Primero estaban muy bravos, ahora ya es diferente. Teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Una vez más, los romanos debieron rescatar a Pablo de su propio pueblo, que lo odiaba, que lo odiaron igual que a Cristo. Lo que hacen es meterlo nuevamente en la torre para cuidarlo. ¿Por qué? Porque el miedo ya era de que lo mataran, despedazaran y le hicieran de todo. Porque Pablo provocó que hubiera un problema entre los mismos pueblos.
De lo que parecía ser un concilio de un juzgado ilegal, de lo que parecía ser el juicio de Pablo ilegalmente para que él muriera, se está convirtiendo, o más bien se convirtió en una pelea teológica separada y en la defensa de Pablo para que él saliera vivo y librado. Fue todo el cambio. Ahora, hermanos, en el último versículo que vamos a leer, el Señor nuevamente, como en todas las ocasiones anteriores, tiene el cuidado de sus hijos. Y en este caso no es la excepción. Dios tiene el cuidado de Pablo. El Señor tiene el cuidado de Pablo. Lo vuelven a meter ahí. ¿Qué dice el versículo 11? A la noche siguiente se le presentó el Señor otra vez y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. No había acabado ahí. Todavía quedaba mucho trabajo. No había pasado nada. Era el plan de Dios perfecto para que se testificara ahí en Jerusalén. Todavía faltaba otra parte. No había acabado. Tenía que continuar el ministerio, ¿verdad? Y por la propia seguridad de Pablo, los romanos lo tuvieron en la fortaleza, ¿verdad? Y aquí una vez más en la noche, en momentos de necesidad, el Señor se le aparece, como en ocasiones anteriores, hermanos. Hechos 18-19. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles. El Señor dando consuelo, porque en ese mismo contexto estaba en la cárcel. Acaba de pasar por complicaciones. En el 22-17 también, lo que estábamos viendo: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor mismo se le vuelve a aparecer en un éxtasis, teniendo el cuidado de él. Y en esta ocasión, mientras Pablo, por toda la multitud que querían matarlo, el Señor se le aparece y le dice: Pablo, ten ánimo. Ustedes dirán, ¿verdad? Qué frase tan bonita, ten ánimo. No es como que me vaya a animar mucho. No era tanto la frase, era más bien la misma presencia del Señor en la vida de Pablo. Era más resaltante que el Señor estaba en la vida de Pablo y que Pablo podía confirmar que Dios estaba con él, que el Señor lo guardaba, que el Señor lo cuidaba, y que en todas las situaciones que él había de ocurrir, el Señor se iba a acercar. Pablo tenía tanta confianza en Dios, hermanos. Eso me confrontaba tanto, porque muchas veces nosotros no la tenemos, y Pablo tenía tanta confianza en Dios, y el Señor guardó de su vida. Pablo sabía que Dios lo consoló en todo momento y lo volvió en carne propia. Por eso lo describe el mismo Corintios, que en 2 Corintios 1:3 cita y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Él sabía lo que era ser consolado por Dios personalmente, palpablemente él lo sabía. El apóstol había terminado la tarea que el Señor le había dado a Jerusalén. Testificar, su tarea había terminado ahí. Y por último, el Señor le da la esperanza de su vida, que no terminaría ahí en Jerusalén. El Señor le da esperanza de que no iba a morir en Jerusalén, sino que le concede su deseo, porque hemos visto en pasajes anteriores, cuando pasa únicamente no llega, ¿verdad? Iba de camino, pasa, y él mismo dice que quiere regresar a Roma, que tiene el deseo de regresar a Roma para predicar y de pasar por España a sí mismo, pero que su tarea de testificar y anunciar a Cristo sea en Roma. Y él en cualquier momento dice: en cuanto Dios me permita, regreso a Roma para predicarles. Y el Señor aquí le está concediendo el mismo deseo, de que vaya a predicar, de que anuncie la verdad en Roma. Amen. Y le asegura que su vida no va a terminar en Jerusalén, sino que su tarea va a continuar ahora testificando a Cristo en Roma. ¿Qué podemos ver, hermanos? Una es que Pablo era hombre también. Pablo era carne. Pablo fallaba. Pablo tenía errores. ¿Y eso qué tiene que ver? Que eso de que Pablo tenía errores exalta más todavía a Cristo,
porque nos hace ver que nadie fue tan perfecto, que nadie fue perfecto, sino Cristo únicamente. Amén. Eso es lo que resaltamos, porque Pablo fue un hombre piadoso y todo, y mucha gente podemos verlo y decir, yo quiero ser como Pablo y todo, pero Pablo también tenía errores, y eso únicamente exalta a Cristo, exalta la perfección de Cristo. ¿Qué podemos encontrar? Que Dios se encarga de los suyos, que Dios cuida y guarda de los que le pertenecen. El Señor tiene el absoluto cuidado de sus vidas. El Señor orquesta todo, el Señor obra en todo. Existe el plan de Dios únicamente y no más, y ese es el que se hace. Amén. El Señor nunca dejó a Pablo. Lo único que le hacía era darle esperanza y lo consolaba. Hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios. Aquel que no tiene que arrepentirse de su maldad, de su pecado, porque lo único que va a conseguir es el infierno. Tiene que arrepentirse de su maldad, porque si no únicamente irá al infierno. Pero a los que tenemos a Cristo y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿saben qué es lo más maravilloso? Que tenemos un libro con 66 donde podemos agarrarlo, leerlo y ver que Dios nos consuela. Sí, a lo mejor a Dios no se nos ha parecido a nosotros en una visión, en un éxtasis de la nada. Lo veremos algún día cuando estemos en la eternidad, pero nos dejó una grandiosa y maravillosa revelación de Él mismo. Nos dejó su imagen plasmada en miles y miles de letras y palabras. Nos dejó su forma, nos dejó todo lo que Él es. Nos lo dejó en un libro para que nosotros pudiéramos apreciarlo y ser consolados por Él mismo. Hermanos, el Señor se encarga de todo. Así es. Dios tiene el control de todo. Dile muchas gracias por eso, porque nos han pasado situaciones muchas, fuertes, difíciles, complicadas, complicadísimas. A veces andamos hasta llorando, pero es ahí donde nosotros podemos descansar, que el Señor tiene el control de nuestras vidas, que si viene una enfermedad, el Señor se encarga y nos da esperanza. Y si un día andamos sin nada, el Señor se encarga, nos da esperanza. Que si un día nos quedamos sin nada, el Señor se encarga. Amén. Descanse en el Señor, aprenda a descansar en el Señor. Y esto me confronta mucho a mí también, porque en ocasiones somos muy impacientes. En ocasiones se nos olvida que tenemos a Dios, y eso es un error. Pues, ¿qué nos enseña esto? Una, que Pablo era hombre y exaltamos la perfección de Cristo por encima de todo. Dos, hay que tener humildad y hay que conocer las Escrituras para saber hablar, decir todo en humildad, sobre todo, como dice Pablo a Timoteo, estar nutridos de su palabra. 3, tener el descanso en que Dios se encarga de todo lo que ha de venir. Amén. Iglesia, tenemos al Dios Todopoderoso que creó el universo, el mundo, que se hizo carne por nosotros, que padeció en la cruz, se humilló siendo semejante a nosotros. Podemos llamarlo hermanos. Padeció en la cruz, murió, su sangre fue derramada y nos concedió la vida eterna todavía. Hermanos, tenemos a Dios, no necesitamos nada más. Así es. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en nuestros pies y le invito a que oremos al Señor. Primeramente porque tenemos muchos errores, tenemos exageradamente errores, somos tan malos y pecadores y necesitamos a Dios. Iglesia, el llamado es para que, aunque ya somos iglesia, nos arrepintamos de nuestro pecado, pidamos perdón por nuestras faltas, por nuestras fallas, por lo que la carne hace estando consciente. Pidamos perdón y demos gracias a Dios en todo. Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18: dad gracias a Dios en todo, porque es la buena voluntad de Dios. Hoy demos gracias a Dios por nuestra salvación y porque Él es quien nos consuela y tiene el plan perfecto y Él todo orquesta, y todo lo que ha pasado y ha de venir, Él se encargará. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Señor, eres maravilloso, eres poderoso, eres grande, omnipresente, hermoso, Señor, sublime, precioso, Padre, omnisciente, omnipotente, justo, soberano, lento para la ira, grande en misericordia, dueño de todo lo que hay, creador. Señor, te adoramos el día de hoy.
Eres trascendente, estás por encima de tu creación. Existes por ti mismo porque eres Dios. Tienes el poder de todo. Tú creaste todo, Señor. Y hoy como iglesia queremos agradecerte por tu bendita misericordia en nuestras vidas. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado. Exhórtanos, corrígenos, ayúdanos, conforme a tu palabra, a ser más como Cristo, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre. Nuestro más grande deseo como iglesia, Señor, no es conseguir a lo mejor más miembros, aunque si en tu misericordia está, los aceptamos. No es crecer tampoco tal vez en un terreno tan grande y ser algo nombrado en todas las calles, lo que sea. Nuestro más grande anhelo, Señor, es parecernos más a Cristo, para saber cómo debemos adorarte de una forma correcta, como a ti te agrada y como tú lo pusiste en tu palabra. Señor, ayúdanos a tener humildad para que en situaciones complicadas seamos como nuestro Señor Jesucristo y podamos responder con la palabra, con confrontación, Señor, a dejar la ira a un lado, a dejar los arranques de enojo, a dejar los pretextos que normalmente tenemos en que así somos, Señor, sino ver a Cristo como el más claro ejemplo de todo lo que hay, cómo debe ser un creyente. Amén, Señor. Te adoramos, Padre. Muchas gracias porque tú tienes el plan perfecto. Gracias porque tú has orquestado todo. Gracias porque todo lo que ha pasado y ha de venir, tú estás con nosotros. Tú nos consuelas. Y gracias porque tu más grande prueba de amor es Cristo, Señor, y que nos concediste fe y el mismo entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para conocer tu palabra. Aunque no te veamos hoy físicamente, podemos verte a través de tu palabra, a través de tu escritura, y eso nos da tanto consuelo, saber que el Dios omnipotente, poderoso y grande nos dio el privilegio de verlo a través de un libro con 66 partes. Te agradecemos, te adoramos y exaltamos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Agradezcamos a Dios por todo